Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, capítulo número 4, versículo número 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque una vez más nos concede el alto honor y el sagrado privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Padre amado, gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por la compañía de los ángeles en este lugar y gracias, Padre querido, por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Ahora, querido Dios, le pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Pero también, Padre amado, pedimos su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean grandemente bendecidos y bendecidas en esta hora. Querido Señor, le rogamos en este instante que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, cámbienos, transfórmenos, haga posible en nosotros el nuevo nacimiento y que en nosotros se produzca el arrepentimiento, que haya un cambio en nuestra vida para la gloria de su nombre y salvación nuestra. Dios, diríjanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Durante la semana hemos hablado acerca de solo con su Espíritu. Al estudiar la Biblia descubrimos el empeño, el interés que Dios ha puesto en la salvación de los seres humanos. Dios, muy a pesar del pecado humano, no abandonó al hombre, sino que Dios buscó al hombre. E hizo por el hombre, e hizo en el hombre, y hace con el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Tres cosas importantes. Debemos estar claros en, número uno, ¿qué hace Dios por mí? ¿Qué hace Dios en mí? ¿Y qué hace Dios conmigo? El punto de partida es Dios. El centro es Dios. El Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo comienza con Dios. Todo existe por Dios y todo terminará con Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es la propiciación? Es el trabajo que tenemos que presentar. Lo que llama la atención en la Biblia es que el mismo Dios es el que provee la propiciación para nuestros pecados. La palabra propiciación se puede traducir como aplacar la ira de Dios, apagar la ira de Dios, aplacar la ira. Lo curioso es que cuando usted la estudia en la Biblia, descubre que es el mismo Dios que provee la propiciación para que el pecado sea resuelto. Por tal razón, vemos a Dios envuelto en la solución del problema del pecado. Primero de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos rapidito. Primero de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire lo que dice San Juan, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahora? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Y qué dice ahora? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mi pregunta:
¿Proveyó Dios lo suficiente para aplacar su ira? Sí, Señor. ¿La paga del pecado qué cosa es? ¿Muerte por cuánto tiempo? Para siempre. Cuando el pecado sale, la ira de Dios sale. Y entre el pecado y la ira de Dios, alguien se coloca en medio y recibe el peso de la ira de Dios, recibe el peso de la copa de su ira, recibe el peso del pago del pecado. ¿Cómo se llama ese personaje? Jesucristo. ¿Y quién lo proveyó? Dios. De manera que en Cristo Dios es el justo y el que justifica por la fe en Cristo Jesús. Dios sigue siendo justo y el que justifica, y se mantiene el equilibrio en todo el universo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Dios, ¿se entiende o no se entiende? Dios no pasa por alto el pecado. Dios no le pone la vista gorda al pecado, no. Dios enfrenta el pecado y pone su propia vida en la balanza para que se mantenga el equilibrio. Por eso yo digo, alabado sea Dios. 1 de Juan 4:10. Mire lo que dice 1 de Juan 4:10. Hay cosas hermosas que tenemos que escuchar en esta ocasión. ¿Qué dice el versículo 10? Dice el verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿qué dice ahora? Sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pregunto, ¿nos ama Dios? ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya leímos en Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 10, que Dios nos amó cuando éramos débiles, nos amó cuando éramos impíos, nos amó cuando éramos pecadores y nos amó aún siendo enemigos. ¿Cómo sabemos que nos amó? Porque a pesar de nuestra derrota, Cristo murió por nosotros. Por eso la clave de todo esto es Dios. El centro es Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando el pecado sale, cuando el pecado comienza, Dios no se esconde. Dios no abandona al pecador. Dios sale a rescatar al pecador, sabiendo que le costará todo por rescatar al pecador. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Propiciación. La palabra propiciación es bien profunda y bien interesante. ¿Se acuerdan de la palabra propiciatorio? La tapa que había en el arca. Es más profundo esto de lo que ustedes se pueden imaginar. La palabra propiciación, propiciatorio, y la palabra expiación tienen mucho que ver. Al final tocaremos un poco lo que es sacrificio expiatorio. Trabajaremos un poco con lo que es expiación. Ya veremos eso. Pero hoy tenemos que poner esto en una perspectiva bien hermosa y notar hasta dónde llega Dios y lo que Dios hace. Hay un libro que me apasiona en la Biblia. Me gusta toda la Biblia, pero este libro me apasiona. El libro se llama Romanos. ¿Por qué me apasiona este libro? Porque en el libro de Romanos, el apóstol Pablo explica la salvación. Y entonces aparecen palabras, aparecen términos. Y cada palabra, cada término que aparece está cargado, está preñado de significado. Y mientras usted descubre el significado de esas palabras, de esos términos, usted se enriquece. Es que en cada palabra usted encuentra un tesoro. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 24. Recuerde que Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, toda la sección tiene que ver con la justificación. El así que de la justificación. Cómo Dios es capaz de declarar justo al pecador. ¿Por qué Dios puede declarar justo al pecador? Porque Cristo murió para pagar el precio de nuestros pecados. Pero en el versículo 24 del capítulo 3 aparecen unas palabras interesantes. Leamos. Romanos capítulo 3, versículo número 24. Y por aquí aparece una palabrita que ya nos es un tanto familiar. ¿Qué dice el versículo 24? Siendo, ¿qué cosa? Justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, ¿cómo dice? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 3 palabras interesantes. Número 1, justificados. Número 2, redimidos. Número 3, propiciación. Justificados es una palabra que se utiliza en los tribunales. Redimidos, redención, es una palabra que se utiliza en el mercado de esclavos. Pero propiciación es una palabra que se utiliza en el templo, que se utiliza en el santuario. Justificados, declarados justos, Cristo muere, paga el precio de nuestros pecados, entonces Dios tiene el derecho legal de declarar justo al que se entrega a Cristo Jesús. Cristo pone su justicia a favor del que se entrega a él. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la palabra redimidos. La palabra redención es una palabra que tiene que ver con el mercado de esclavos. También tiene que ver con otras cosas más, pero quedémonos aquí tranquilos. De modo que cuando nosotros estábamos vendidos al pecado, Cristo viene y nos compró con su sangre. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Somos una casa que Cristo compró? En Hebreos capítulo 3, versículo 6, dice que nosotros somos una casa que es de Cristo. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice la Biblia que nosotros somos un templo para morada del Espíritu Santo. De modo que nosotros somos una casa para morada del Espíritu de Dios. Y esta casa, Cristo la compró. Y la compró con su propia sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Mire qué cosa linda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo, ¿qué cosa? Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, ¿qué dice ahora? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pregunto, ¿pagó Cristo o no pagó? ¿Pagó o no pagó? Ahora usted puede ser propiedad de Cristo. Ahora usted puede ser hijo de Dios. Ahora usted puede ser miembro de la familia de Dios. Ahora usted puede ser ciudadano del reino de los cielos. Ahora usted puede ser llamado reyes y sacerdotes. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Número 1, justificados. Número 2, redimidos. Y ahora dice que Cristo es nuestra propiciación. Dice que Dios lo puso como nuestra propiciación. Cuando el pecado entró y se enciende la ira de Dios, el mismo Dios se hace hombre para pagar el precio del pecado. A mí me gusta la valentía de Dios. No se esconde, no se escabulle, no arma tramoya. Las cosas son claras. Pecaste. Adán, ¿dónde estás tú? Fue la pregunta de Dios a Adán. Y Adán, escondido detrás de un árbol, le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comiese? En otras palabras, Adán, vine a hacer un juicio investigador. Pongamos las cosas sobre la mesa. Fallaste, fallaste. Esta es la sentencia. Pero ¿quién va a pagar el precio de la sentencia? El mismo Dios. ¿No dice el versículo 15 del capítulo 3 eso? ¿Lo dice o no lo dice? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mientras usted más se llena de la Biblia, su vida se enriquece con la presencia del Espíritu Santo. Y estudiar la Biblia es la más grande experiencia y la más hermosa experiencia que usted puede vivir.
Por eso, la palabra propiciación tiene que ver con el santuario. La palabra justificación tiene que ver con los tribunales. La palabra redención tiene que ver con el mercado de esclavos, pero propiciación tiene que ver con el santuario. Y aparece justamente en la sección que tiene que ver con justificación en el libro de Romanos. Y entonces el apóstol Pablo pasa a explicar una serie de detalles en Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, y hacer comparaciones y hacernos ver y entender hasta dónde llega el amor de Dios. Mire Romanos capítulo 5, los mucho más. Mire qué cosa linda. ¿Hasta dónde llega Dios? Romanos capítulo número 5. Aquí hay unas intensificaciones que llaman la atención. Romanos capítulo 5, ¿hasta dónde llega Dios? ¿Hasta dónde provee Dios? Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, ¿qué cosa? Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué dice ahora? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Alabado es el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Existe o no existe la ira de Dios contra el pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues si Dios nos dio a Cristo Jesús, mucho más, después que nos da Cristo Jesús, seremos salvos de la ira de Dios en Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Cuando usted entiende esto, cuando usted lo comprende, cuando lo vive, cuando lo asimila, usted comienza a vivir la verdadera vida en Cristo Jesús. Y usted camina por la tierra sabiendo que su mente está en el cielo. Y usted se hace ciudadano del cielo y una persona que va de paso por la tierra. Hasta que no vive esa experiencia, usted no sabe lo que es el gozo de la salvación. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Necesitamos experimentar, necesitamos vivir esta experiencia, valga la redundancia. Dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué cosa dice Pablo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué dice ahora? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿dónde? En Dios. Mucho más, dice el apóstol Pablo, versículo número 15. Dice él, pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice él ahora, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Vino o no vino Jesucristo? Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mi pregunta, ¿es Cristo el Cordero que Dios apartó para el sacrificio? ¿Sí o no? Sí, Señor. ¿Vino Cristo y pagó el precio del pecado? Sí, Señor. Así que el mismo Dios provee el elemento que se necesita para aplacar su ira contra el pecado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? Segunda de Corintios capítulo 5. La Biblia es un manantial hermoso, precioso, abundante y nunca tiene fin. Versículo 21, Segunda de Corintios 5, 21. ¿Cómo dice el versículo 21? Al que no conoció pecado, ¿qué dice ahora? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Merece Dios, merece Jesús que nos entreguemos a Él? ¿Sí o no?
Pero ¿qué ocurre con los que no aceptan lo que Dios provee? ¿Qué pasa con aquellos que se resisten y rechazan lo que Dios provee? ¿Cuál es la experiencia de aquellos que no quieren aceptar lo que Dios ha provisto? San Juan capítulo 3, versículo 36, lamentablemente, tristemente, el enemigo ha confundido la mente de algunos y tristemente no han conocido a Dios. San Juan capítulo 3, versículo 36, ¿qué dice el verso 36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice la Biblia? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted tiene que tomar una decisión. Si usted rechaza a Jesús, entonces la ira de Dios está sobre usted, porque el pecado enciende la ira de Dios. Pregunto, ¿proveyó Dios la solución al problema de la ira divina? ¿Sí o no? Sí, el nombre es Cristo Jesús. Oigan, el ser humano es curioso y medio chismoso por naturaleza. ¿Le parece bien si vamos un poquito al Antiguo Testamento y entendemos esto un poquito mejor, más práctico? Vamos al Antiguo Testamento. Mire qué cosa linda. La ira de Dios se produce cuando el pecado es persistente. Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Vamos rapidito. Deuteronomio 9, capítulo 9, versículo número 7. Vamos a entender esto en un sentido más práctico. ¿Cómo dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 7? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido, ¿cómo dice? Rebeldes a Jehová. Mi pregunta, ¿la rebeldía, el rechazo constante, provoca la ira de Dios? ¿Sí o no? Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Jeremías capítulo 32, versículo 31 hasta el versículo 33. Jeremías capítulo 32. Usted no despertará la ira de Dios porque usted sabrá entregarse al Señor cuando es tiempo. Jeremías 32, versículo 31. Dice el verso 31. ¿Qué cosa dice Jeremías 32, 31? ¿Cómo dice la Biblia? Jeremías 32, 31. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? El rechazo. Un rechazo constante, un rechazo permanente, un rechazo consciente, un rechazo claro de que no quiero nada contigo, Jehová. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con una persona cuando conscientemente, voluntariamente, claro, le dice no a Dios? Sencillamente se lo lleva el diablo. Y ustedes verán ahí como un ejemplo claro y patético el apóstol Pablo presenta. Y si usted es sabio y se pone a tono con el tiempo que estamos viviendo, descubrirá cosas sumamente interesantes. ¿Cómo se producirá y se provoca la ira de Dios? Romanos, capítulo 2, versículo 5. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Vamos rapidito, que aquí cuando uno se encariña mucho, el tiempo se acaba. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Siempre me acuerdo cuando iba a visitar a doña Esther. Gracias a Dios que ya no tengo que ir a visitarla, ya vive en mi casa conmigo. Así que ya eso de que tiene que irte, se equivocaron. Capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5?
pero por su dureza, ¿y qué más dice? Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mi pregunta, ¿hay gente o no hay gente que están acumulando la ira? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Querido hermano, querida hermana, póngase claro con el Señor. Déjese de relajo. Arregle sus cosas con Dios, ponga su casa en orden y ponga su vida como tiene que ser. Porque el Señor no va a andar con teque-teque. Cuando la cosa se acabó, se acabó. ¿O no? ¿O no? Hermano, viviendo como si estuvieran en un picnic, déjese de eso. Con un pie afuera y otro pie adentro, déjese de eso. No. Conságrese a Dios, arregle sus cosas con Dios, o usted no sabe lo que vendrá. ¿Murió Cristo para pagar el precio de nuestros pecados? ¿Sí o no? ¿Aplacó Cristo la ira del Señor? ¿Sí o no? ¿Nos ama Dios? Sí. ¿Proveyó Dios a Cristo para resolver el problema? Sí. Pero si usted insiste en quedarse afuera y en hacer como le da la gana, no te preocupes, mi negro, dice el Señor. Entonces tú te vas a enfrentar conmigo y hay de usted. Hay de usted. Entonces, resuelva su asunto ahora. Resuelva su asunto ahora. Es una cuestión de relación con Dios. No es un asunto religioso. Es un asunto personal. La salvación es personal, ¿o no? ¿O no? No es cuestión de familia, ni de grupo, ni de nación. Es un asunto entre usted y Dios. Y yo digo, alabado sea su nombre. Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos rapidito, que lo bueno viene ahora. Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Me gusta la Biblia. ¿Qué dice el versículo 5? Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Dice el versículo 5. Haced morir, pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Y qué dice ahora? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mi pregunta, ¿están claramente identificados esos pecados, sí o no? ¿Sí o no? ¿Traerán esos pecados la ira de Dios? Entonces, ¿por qué usted insiste en hacerlo, en tenerlo, en mantenerlo? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? La ira de Dios se produce cuando el pecado persistente conduce a los seres humanos a un rechazo inalterable del amante ofrecimiento de salvación de Dios en Jesucristo. Cuando usted persiste en rechazar esa invitación de Dios, ese ofrecimiento de Dios, cuando usted insiste y persiste en mantener ese pecado conocido, en mantenerse en esa actitud, entonces, querido, querida, cuando este negocio se acabe, usted tendrá serios problemas con el Señor. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Suavicemos un poco la cosa para calentarla bien ahora, porque lo que viene es bien fuerte. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? El Señor, ¿qué cosa? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi pregunta, ¿le ha dado larga Dios al asunto para darnos tiempo que nos arrepintamos, sí o no? ¿Ha sido paciente Dios, sí o no? ¿Sí o no? Ok, usted dirá, muy bien, oiga predicador, búsqueme un ejemplo patente, un ejemplo práctico, un ejemplo real de personas que resistieron la ira de Dios y cómo les fue. ¿Le parece buena la pregunta? ¿Le parece o no le parece buena la pregunta? A ver, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta que estas personas que cometen esos pecados que leímos son conscientes de que lo están haciendo? Si usted está fornicando, usted sabe que está fornicando, ¿o no? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Entonces, personas que hicieron conscientemente su pecado, ¿y cuáles fueron las consecuencias? ¿Le parece bien esa pregunta? A ver, ¿la tomamos o no la tomamos? Romanos capítulo 1, mire cómo el apóstol Pablo plantea esto.
Y voy a leer los pasajes y usted lo interpreta. Romanos capítulo número 1. Vamos rapidito y vamos a aterrizar en un momento con unos pasajes preciosos. Romanos capítulo 1, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Mire lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que dice ahora, que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido, fue lleno de oscuridad, de tinieblas. Pregunto, ¿dice o no dice, habiendo conocido a Dios? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces voluntariamente decidieron que sus vidas no rendirían gloria a Dios, que sus vidas no reflejarían el carácter de Dios. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Significa reflejar su carácter. ¿Para qué nos salva Dios? Primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anuncien los atributos, los perfiles, las características. Mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, para que cuando alguien te conozca a ti, ve en tu vida la belleza del carácter de Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, el trabajo del Espíritu Santo. Qué vergonzoso es que cada día se habla más de cristianismo y los cristianos no se parecen a Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Qué relajo es ese? 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Esto se presenta como una declaración positiva. No es una posibilidad, es algo categórico. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice la Biblia? Somos transformados, ¿cómo dice? De gloria en gloria. ¿Qué sigue diciendo? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pregunto, ¿está diciendo este pasaje que el Espíritu me lleva de gloria en gloria, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está diciendo el pasaje que el plan de Dios es que tú vayas de gloria en gloria, sí o no? Entonces, ¿por qué se ve esa vida tan raquítica, tan pobre, tan debilucha, tan rara de tantos cristianos en el mundo? ¿Cómo es la cosa? ¿Es Cristo nuestra propiciación, sí o no? ¿Pagó el precio de nuestro pecado, sí o no? ¿El cielo entero está a favor nuestro, sí o no? ¿Se ha comprometido Dios con nosotros, sí o no? ¿Es Dios todopoderoso, sí o no? Entonces ríndele tu vida al Señor. No venga con eso de que Dios ayúdame, no te va a ayudar nada. Dile Dios, hágalo usted en mí, Señor, yo no puedo. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es cuestión de ayúdame, Señor, hágalo en mi vida. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y seguimos con, ay Señor, ayúdame a, ¿qué te ayude a qué? Dile, Señor, haga esto en mi vida porque yo no puedo. ¿Sí o no? Y cuando alguna cosa buena ocurre, ahí comenzamos a darnos, ¿me entiendes? ¿Y qué relajo es ese? Creemos que somos los héroes, pero espérate un momento, mi negro. Fue el Señor que lo hizo, la gloria tiene que ser del Señor. ¿Cómo cobra usted y que por el trabajo de otro? Eso es robar. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. A mí me gusta la paciencia de Dios. Recuerde que estamos en Romanos capítulo número 1. Bueno, pues terminemos Romanos capítulo número 1. Vamos rapidito. ¿Qué pasó con esa gente que no quisieron darle gloria a Dios? Que no quisieron identificarse con Dios. Pues mire, querido, el demonio vino y le cambió la cabeza. Hicieron barbaridades tan espantosas. Romanos capítulo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios a quienes comenzaron a adorar. Si usted lee todo el capítulo 1, dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, se adoraron a sí mismos, adoraron las aves, adoraron animales de cuatro patas y adoraron reptiles. Se parecieron más a los animales que a Dios. ¿Y qué otro desastre pasó con ellos? Versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 24, Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Versículo 28, Dios los entregó. ¿Qué significa Dios los entregó? Una declaración legal, una sentencia. Ok, ¿ustedes insisten en estar separados de mí? Sí. ¿Ustedes insisten en rechazarme a mí? Sí. ¿Ustedes no quieren revelar mi carácter? No. Entonces, fantástico, los entrego legalmente a lo peor de lo peor. ¿No pasó eso con los antediluvianos? ¿Sí o no? ¿Vino o no vino el diluvio y los arrasó? A ver, ¿sí o no? ¿No pasó eso con Sodoma y Gomorra? ¿Se quemaron o lo quemaron? Lo quemaron. ¿Y no está pasando esto con el mundo de hoy? ¿Se entiende o no se entiende? Voy a pedir a Amy que pase al frente con nosotros. Una preguntita sencilla. Queridos, queridas, ¿verdad que nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? ¿Deberíamos evitar la ira de Dios sobre nosotros? ¿Resolvió Dios el problema de la ira de Dios en Cristo Jesús? Entonces usted no tiene que sufrir la ira de Dios, pero necesita entregarse a Cristo Jesús. ¿Cuántos entendimos el tema de hoy? Ahora viene mi segunda pregunta. Sinceramente y honestamente, ¿cuántos de nosotros tenemos que hacer arreglos para no ser objeto de la ira de Dios? Levanten la mano conmigo. Entonces póngase en pie. Póngase en pie. Escuche bien lo que voy a decir. Si cuando Amy cante, usted sabe sinceramente, escúcheme bien por favor, si cuando esta niña cante, usted sabe sinceramente que tiene que hacer pasos decididos y firmes para evitar la ira de Dios, sálgase del montón y pase aquí al frente con nosotros. Sea sincero y honesto con usted mismo. Si usted sabe que tiene que hacer arreglos fuertes y serios con su vida para evitar la ira de Dios, entonces usted va a pasar al frente, se va a mantener aquí mientras esta Amy canta. Adelante, Amy. La Biblia es maravillosa. Pueden avanzar, avancen un poquito más. Ustedes se ven más hermosos mientras más cerca se coloquen. Echen para acá. En la palabra de Dios encontramos respuesta a cómo puede ser evitada la ira de Dios. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 14, mire qué belleza. Repito, si usted sabe que tiene que hacer arreglos fuertes para evitar la ira de Dios, sálgase del montón y pase al frente con nosotros. Joel, capítulo 2, versículo 12 al 14. El arrepentimiento evita la ira de Dios. Joel 2, versículo 12, dice la Biblia, por eso pues ahora, dice Jehová, y escuche, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y dice el profeta, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová no es vuestro Dios. De manera que podemos, a través del arrepentimiento,
recibir por la gracia de Dios evitar la ira de Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, encontramos que por la confesión podemos evitar la ira de Dios. Daniel capítulo 9, versículo número 16. Mire lo que dice el verso 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Y puede leer hasta el versículo número 19. El capítulo 9, Daniel abre su corazón ante Dios sabiendo que el pueblo merece la ira de Dios. Pero Daniel sabe también que Dios es misericordioso, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Podemos agradecer a Dios esta noche? No importa cuál haya sido tu vida pasada o tu experiencia pasada, lo maravilloso es que Dios proveyó a Cristo como propiciación para pagar el precio del pecado. ¿Podemos orar ahora? Padre amado, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias, Dios, porque usted proveyó la propiciación. Ahora, Padre, le rogamos que su Espíritu Santo venga a nuestra vida, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que no insistamos en esos pecados conocidos para evitar la ira suya al final de la historia. Que no seamos cabritos cuando Cristo venga, pero que todos seamos ovejas. Que escuchemos de sus labios, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, dejamos en sus manos cada una de estas personas y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que ellos y ellas, amparados en Cristo Jesús, puedan ser bautizados y bautizadas y así alcanzar salvación y vida eterna. Padre amado, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Que Dios le bendiga.